quiero indicarles que nuestras clases siempre van a tener una pausa de 5 minutos después de 40 minutos de clases. ¿Ya? Eso es para no cansar mucho a los estudiantes. Entonces, 40 minutos de clases, máximo 45, luego se hace una pausa de 5 minutos y se vuelve nuevamente a ingresar, a no ser que el docente indique lo contrario. ¿Está bien? Entonces, quedamos en eso. Bien, otra cosa, aquí estoy viendo mensajes del chat, ¿no? Dice, por ejemplo, dice aquí un mensaje de chat que dice, por favor, quiero tener más noticias de Valeria, por decir algo. Por Dios. ¿No? Entonces, no está la asignatura para ese tipo de bromas. ¿Está bien? Es un señor universitario que está buscando a Valeria, ¿no? Entonces, no estamos para ese tipo de bromas. Entonces, la próxima situación, al estudiante se lo saca del aula. Él puede hacer su chat, puede hacer mediante su celular, puede, no importa, comunicarse, no sé, tiene ¿no es cierto? Pero mediante la clase virtual, nosotros vamos a ser respetuosos por nuestra clase virtual. ¿Está bien? Entonces, esa es recomendación. Además, para entrar a la clase virtual, ustedes deben anotar su nombre completo. Primero apellido paterno, apellido materno y luego los nombres. Y mejor si todo está en mayúscula. ¿Está bien? Esas son las normas para ingresar a clases. Estudiante que no tiene su nombre también va a estar fuera de la clase, porque nadie puede esconder su nombre. ¿Qué objeto tiene esconder su nombre? Como ustedes vieron en la primera parte de la asignatura, dio mi nombre completo, mi correo electrónico y todo, y mi foto más, inclusive. ¿Cierto? Entonces, en clase yo creo que somos una familia, ahí está el profesor y también los estudiantes. Entonces, debe haber un respeto mutuo entre estudiantes y también el profesor. Debe ser el ejemplo el profesor. Y otra cosa también, no se les ocurra rayar la pizarra. O sea, algunos toman aquí hay un manguito y empiezan a hacer garrabatos mientras el profesor va dictando la clase, ¿no? Alguna vez eso, aunque raras veces también eso lo vimos, ¿ya? Bien, entonces retomamos nuestra clase, ¿bien? Al final de la clase de hoy vamos a ver la asistencia, ¿no? Para la asistencia todos van a activar, al final, ya cuando diga ya vamos a finalizar la clase, todos activan su cámara de video. Y voy a llamar la asistencia a todos los estudiantes. Actualmente tenemos 54, pero tenemos inscritos 70 alumnos. Entonces, ¿cuántos están? 16 están faltando, pero es mucho 16. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Bien, ley de la viscosidad de Isaac Newton. Físico inglés, Isaac Newton. Pero solamente era físico, no, matemático también. Y además, solamente era matemático, no. Además era teólogo. A ustedes les podía hablar de Dios, por decir algo. Era teólogo, ¿no? Entonces creía bastante en Dios, ¿cierto? Pero hoy en día hay otros dioses, pues, ¿no? Hoy, ¿no? Entre comillas, otros dioses. El Dios es el Facebook, nadie aguanta así el WhatsApp, ¿cierto? Entonces todos están. Pero sería muy bueno que por lo menos abran un versículo de la Biblia al día. Sería muy bueno, especialmente en la parte de Proverbios, ¿no? En la parte de los Salmos, por decir algo. Entonces Isaac Newton también era un teólogo. ¿Sabían ustedes eso? Probablemente no muchos, ¿no? Isaac Newton allá por el 1700, ¿cierto? Propuso esta ley, la ley de la viscosidad. Y esta ley hasta hoy, especialmente en mecánica fluida, lo seguimos utilizando. Y esto viene de 1700. ¿Está bien? Bien, los ruidos newtonianos se ajustan a la ley de Newton.
a la ley de Isaac Newton. Esa es la ley que ustedes lo vieron en fenómenos de transporte. Mu es la viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Si divido la viscosidad absoluta o dinámica entre la densidad, tengo la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática no tiene estas unidades. Metro cuadrado sobre segundo. ¿Está bien? Perfecto. Y en las tablas, aquí tengo una tabla del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, están estas propiedades. Tengo la temperatura, el peso específico, la densidad, viscosidad dinámica o absoluta y la viscosidad cinemática. ¿No es cierto? Entonces, esto es para el agua líquida. Eso está al final. Nosotros vimos el peso específico, la densidad, viscosidades, ¿no es cierto? Y las viscosidades cambian con la temperatura, es función de la temperatura. Para líquidos, a mayor temperatura, menor viscosidad. ¿Está bien? Entonces, en mecánica de fluidos, además me deben indicar la temperatura del fluido para hallar de esta tabla su densidad, su peso específico y su viscosidad. ¿Está bien? Entonces es importante la viscosidad. Bien, otro dato que quiero dar. Mire, aquí hay algún estudiante que está solicitando entrar a clase. Vamos a esperar 10 minutos ya para las clases. Una vez pasan los 10 minutos, no voy a habilitar a nadie para el ingreso a clase, porque interrumpe las clases. Es las 7 nuestra clase. Hasta 7:10 tiene para ingresar. Puede que tenga algún problema en internet, conexión, todo. En 10 minutos yo creo que lo pueden resolver eso. Entonces, por caso contrario, voy a estar distrayéndome de rato en rato y finalmente a veces, ¿no es cierto? Debo estar, es que ustedes no lo ven, ¿no? No lo ven ustedes, pero sí yo tengo que estar habilitando a los estudiantes. Pero para eso está bien 10 minutos. Ya, perfecto, ya está habilitado. Bien, entonces la viscosidad. Tenemos entonces estas tablas. Recomiendo a todos los estudiantes fotocopiar y anillarlo todas las tablas del Robert Mott, Mecánica de Fluidos, de este libro. Bien, entonces tenemos aquí tenemos las propiedades físicas de la leche. Esto es importante para ingeniería en alimentos. ¿Y cuál es la fuente? Aquí dice ingeniería de alimentos de EARLE, apéndice 4. Siempre es importante darle la fuente. Siempre, porque ustedes son estudiantes investigadores. En ingeniería química tienen investigación en el primer semestre. Ahora, pregunto, ¿qué es la investigación? Ya muchos de ustedes ya aprobaron esa materia. ¿Qué es la investigación? La ley de Newton es fruto de una investigación. La ley de la gravedad es fruto de una investigación. Las ecuaciones, las derivadas, ecuaciones diferenciales, es fruto de la investigación de Isaac Newton, ¿cierto? Pero, ¿qué es la investigación? Es un proceso metódico. Es un, es un muy bien, proceso está metódico, sistematizado, objetivo y ordenado. correcto. Con la No, finalidad de no, responder preguntas no, y eso, teóricas. no, ¿Eso? empíricos, ¿qué más? Hipótesis también. No, hipótesis es parte de la investigación. Es Ya. aparte del objetivo, ¿no? Aparte del objetivo vienen las hipótesis, todo eso. Existen hipótesis de investigación y otro tipo de hipótesis, ¿no es cierto? El docente de la asignatura es un experto en metodología de la investigación, por si acaso. ¿Ya? Entonces, la investigación es un conjunto de procesos
empíricos, críticos, ¿no es cierto?, que se aplican a la resolución de un problema. Y tiene implicaciones éticas también la investigación. Y en investigación nosotros debemos acostumbrarnos. Todos investigan, todos. Ustedes investigan. Por decir, un joven quiere enamorar a una señorita, investiga, pues, ¿no? ¿Y cómo investiga? Le seré simpático a la señorita y empieza a investigar. La invita, por decir, a tomar un cafecito, por decir algo, ¿no? Si acepta, ya hay un avance. Y si no acepta, ya está investigando él. Entonces, todo en la vida es investigación. Hipótesis, hablaba de hipótesis, ¿no? ¿Será que le agradó? No. Entonces es una hipótesis, ¿no? Y durante la investigación tendrá que ver si es una hipótesis, ¿no es cierto?, afirmativa o negativa, ¿no? Entonces la investigación es muy importante. Y para la investigación, mis apreciados estudiantes, es importante la estadística, las ecuaciones diferenciales. Estadística. Hoy día tenemos métodos de investigación, por decir, diseño experimental, optimización de procesos. Para optimizar un proceso, ya sea en la industria de alimentos o ya sea en la industria química, es necesario la estadística. Si ustedes no dominan estadística, no optimizan nada. Pero además es importante las ecuaciones diferenciales para hallar un máximo o un mínimo. Pero además es importante el manejo de los medios informáticos. Porque si voy a manejar varias variables, temperatura, como en este caso, la viscosidad es función de la temperatura. Entonces debo encontrar un modelo matemático. Pero si las variables son además otras, por decir algo, quiero obtener biodiesel a partir del aceite vegetal. O quiero aprovechar la energía solar para producir energía eléctrica. Entonces aquí entran varias variables. Energía solar, ¿cuál? La nubosidad, la humedad, la velocidad del viento, la nubosidad, la altura sobre el nivel del mar. Entonces ya están varias variables. ¿Y cómo los relaciono todas estas variables? O para obtener el biodiesel a partir del aceite vegetal, mediante el proceso de transesterificación. Entonces, ¿qué variables ingresan para transformar el aceite en biodiesel? Ingresa la temperatura de la reacción química. Ingresa el tiempo de la reacción, el tipo de catalizador, la cantidad de catalizador, ¿cierto? Variables. Y todas estas las debo correlacionar en un modelo matemático y optimizar. ¿Y cómo los voy a hacer? Mediante la metodología experimental, los diseños factoriales, la metodología de la superficie respuesta. Y todas estas metodologías tienen como base la estadística y las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Por eso, estudiantes, ¿a qué va esto? ¿A dónde apuntamos? Ustedes no se conformen con los conocimientos que imparte el docente. Ustedes estudien, profundicen más. Hoy pueden bajar libros de internet. La mayoría de los libros últimos están en inglés. Por ejemplo, el Robert Mott ya está. El Robert Mott en la versión española es del 2018. Mecánica de fluidos de Robert Mott. 2018. Hoy estamos 2022. Son 4 años que ya pasaron. Pero hay la versión en inglés del Robert Mott del 2021, que todavía no se tradujo al español, ¿cierto? Entonces, esto es necesario, joven. En la carrera de Ingeniería en Alimentos y Ingeniería Química se exige el inglés. El inglés se aprende haciendo.
lean alguna vez algún libro último en inglés. Que al principio van a ver que les va a ser difícil. Pero hoy ustedes tienen una ayuda, el traductor del Google. Entonces ahí lo traduce y ya van aprendiendo algunas palabras en inglés y ya después luego leerán el libro en inglés sin el traductor. Y mejor todavía si ustedes están en un curso de inglés en el CBA o los ingleses que dan aquí en la universidad, ¿cierto? Entonces, esto es, jóvenes, todavía me tienen todavía así, tipo, no importa por internet, debo aconsejarles, porque luego van a venir ya otros, van a venir la inteligencia artificial que les van a impartir a ustedes conocimiento. Entonces, los profesores de carne y hueso solamente vamos a ser motivadores. Estas clases, ¿no es cierto?, con profesores presenciales es un lujo, ¿no? Es un lujo. Realmente ahora, después de la pandemia, nos damos cuenta del lujo que nosotros tuvimos al tener las clases presenciales, interactuar con el docente. Bien, esto es de la leche, ¿ya? Esto es de la leche. Aquí está el libro, ¿no? Ingeniería de alimentos. ¿Está bien? Bien, seguimos entonces. Los gases también tienen viscosidad. Entonces aquí tenemos los gases, aquí tenemos en abscisas la temperatura y en ordenadas la viscosidad absoluta. Los gases, al contrario de los líquidos, al aumentar la temperatura, aumenta la viscosidad de gases. Esto también es un gráfico del Robert Mood. ¿Sí? Pero inicialmente nosotros vamos a estudiar los líquidos. Esta es una tablita del libro Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo, y esto es otra forma de hallar la viscosidad. Aquí tengo la temperatura, ¿cierto? Aquí en grados centígrados, y aquí tengo el eje Y y el eje X. Aquí están eje X y Y. Para el agua, por decir algo. Para el agua tengo el eje Y es X más bien 10.2. X, ¿cuánto es? 10.2. Listo. Y para el agua, ¿cuánto es Y? El eje Y, 13. 13. Entonces aquí voy a tener un punto para el agua. ¿A qué temperatura quiere la viscosidad del agua? A 20. Entonces aquí tengo un punto, no se olviden, con X y Y. Esta es la temperatura, 20. Paso una línea recta hasta esta otra línea donde dice viscosidad en centipoise. Y tengo la viscosidad del agua a 20 grados centígrados en centipoise. Esta es una tablita que me permite hallar en función de la temperatura. Muy práctico. Esto está en el Ocon y Tojo. La presión. ¿Qué es la presión? Es toda fuerza ejercida perpendicular sobre un vale. Tenemos presión absoluta. ¿Qué es la presión absoluta? La presión absoluta, cuando existe sobrepresión, es la presión manométrica medido con un manómetro más la presión atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? A ver, aquí hay otro estudiante también. La sala de espera. Nuevamente voy a recomendar, seamos ordenados. El orden lleva al éxito. Ya. Bien, entonces la presión absoluta es la presión manométrica medida con un instrumento llamado manómetro más la presión atmosférica. ¿Y cuánto es la presión atmosférica? Una atmósfera, pues, ¿no? 760 milímetros de mercurio. 101.325 kilopascales. Eso es una atmósfera, ¿cierto? Entonces sumo a la presión manométrica y tengo la presión absoluta. Presión de vacío. Existen medidores de vacío, como un bacómetro. Entonces, para hallar la presión absoluta es presión atmosférica menos la presión de vacío. Entonces, hay que tener cuidado. A la salida de una bomba tengo sobrepresión. A la entrada de una bomba centrífuga tengo presión de vacío. Pero debo hallar las presiones absolutas. Aquí tengo las tuberías. Nosotros vimos al inicio tuberías, ¿no es cierto? Entonces, las tuberías. Aquí tengo una tabla. La primera columna es el tamaño comercial de las tuberías.
y tiene el diámetro externo, grosor de pared, diámetro interno y área de flujo. El área de flujo es esta área celeste que ustedes ven, que aquí es igual, pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. Por el interior de la tubería fluye un fluido. Esta primera columna es el tamaño comercial de la tubería. Uno va a una ferretería y dice, quiero una tubería de plástico de media pulgada. Entonces esta es media pulgada. Pero ¿cuánto es su diámetro interno? Aquí está el diámetro interno. Y este es el área de flujo. Estos son para tuberías de acero comercial, calibre 40. Estos son para tuberías de acero comercial, calibre 40. ¿Está bien? Pero estos solamente se utilizan para tuberías de acero comercial, calibre 40. También existen tuberías que tienen un espesor o grosor de pared mayor, eso es calibre 80. Debo buscar esa tabla para calibre 80. Eso están en las tablas del Robert Mott también. Aquí tenga tuberías de cobre, lo mismo. Esto solamente se aplica para tuberías de cobre. El primer siempre es el diámetro nominal. Los tubos tienen una rugosidad, las tuberías. Tubería de plástico normalmente es liso, tubería de cobre, tengo acero comercial, 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Esto es la acero comercial, 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Entonces aquí tiene su rugosidad, la aspereza que tiene el tubo. ¿Ya? No todos los tubos tienen la misma aspereza. Un tubo más áspero, ¿cierto?, tendrá mayor fricción, ¿cierto? Esta tabla también está en el Robert Mott. ¿Sí? Perfecto. Aquí están las dimensiones de la tubería de acero inoxidable. También está en el Robert Mott. Ahí está la fuente. Es en la parte inferior, fuente mecánica fluidos de Robert Mott, séptima edición 2018. Entonces, ahí está. Entonces, recomendación es especialmente para el examen, cuando ingresen al examen, al primero, segundo, al examen final, todos deben portar su propia tabla. No está permitido prestarse durante el examen tablas de su compañero. ¿Está bien? Entonces, recomendación es que ustedes tengan, ¿no?, los principios físicos. Dijimos balance de masa, balance de energía mecánica y balance de cantidad de movimiento. Balance de masa. Balance de... ¿Quién propuso este principio de la ley de conservación de la masa? ¿Quién fue el primero que indicó la ley de conservación de la masa? Pregunto al curso. Espero las respuestas, se nos van a pasar los 40 minutos. Lavoisier. Lavoisier. Él fue el que propuso la ley de conservación de la masa. ¿Qué era Lavoisier? Era químico, francés, ya no era inglés. Era también un investigador muy aventajado. A diferencia de Isaac Newton, Lavoisier ya viene de una familia un poco más acomodada, ¿no? Y pudo ingresar al Instituto de Investigaciones en Francia. Y durante su permanencia en ese Instituto de Investigación de Francia, surge la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, encabezada por Marat, Robespierre, Danton, Tomás Danton, ¿cierto?, que buscaba la igualdad, la Revolución Francesa, ustedes lo saben, ¿no? Marat, que era un médico, ¿no es cierto?, quiere ingresar al Instituto de Investigación de Francia y presenta un trabajo de investigación.
Y este trabajo de investigación es evaluado por Lavoisier. ¿Ya? Y Lavoisier lo rechaza porque no cumplía, ¿no es cierto?, algunos principios de la investigación. ¿Cuáles son los principios de la investigación? La objetividad, la reproducibilidad. Se debe reproducir la investigación. No cumple. Entonces lo rechaza. Y Marat es un líder de la Revolución Francesa. Entonces, este rechazo le crea una enemistad con Lavoisier. Y como Marat es líder de la Revolución Francesa, aprovecha el ser líder y condenar a Lavoisier a la guillotina, cuando Lavoisier tenía 50 años. Lavoisier además era abogado, se defiende. Y hay un dicho muy popular: la revolución no necesita de científicos, y cae la guillotina. Como ven, a los 50 años muere Lavoisier. Y así pasó. Pero dice Lavoisier, nada se crea, nada se destruye, y en cada proceso industrial existe exactamente la misma cantidad de materia presente antes y después del proceso de transformación. Esa es la ley de conservación de la masa, pero con nuestras propias palabras, pues, ¿no? ¿Ya? Fue el primero que utilizó Lavoisier la balanza analítica, por si acaso. Ahí está, 1700 también, ¿cierto? Ley de conservación de la masa. ¿Qué más podía haber hecho Antoine Laurent Lavoisier si vivía unos 20 años más, muchos más, ¿no? Pero así es a veces la situación en la Tierra, ¿no? Nuestra mente no valora muchas cosas muchas veces, ¿no? No van a subir ahí arriba. Al tractor se sube. No sé qué. Bien, ustedes escucharon, ¿no? Entonces, mis apreciados estudiantes, tengan cuidado con su micrófono. Mejor si lo tienen apagado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así todavía nos falta mucho. Ya. Rapidez de flujo de fluidos. Velocidad media, espacio sobre tiempo. Caudal. Volumen por unidad de tiempo. Flujo másico, masa por unidad de tiempo. Flujo de peso, peso por unidad de tiempo. Velocidad másica. Masa por unidad de área y unidad de tiempo. Bueno, estas son, y están aquí las definiciones. Balance de masa. Aquí tengo en la industria, en la pil, ¿cierto? En la pil. ¿Qué procesa pil? Leche entera. Ingresa la leche entera. ¿De qué está compuesto la leche entera? De leche descremada y crema. Esto ingresa a una centrífuga, por la fuerza centrífuga se separa la crema de la leche descremada. Entonces, la masa que ingresa de leche entera es igual a la suma de masa descremada más masa de la crema. Ley de conservación de la masa. Pero como la leche no cambia, es un líquido, no cambia de volumen, también puedo decir el volumen de leche entera que ingresa es igual al volumen de leche descremada más el volumen de crema. Ley de conservación de la masa. Entonces se aplica bastante en leche. Es un ejemplo sencillo de la ley de aplicación de conservación de la masa. Ahí está una centrífuga a nivel industrial. Y están los libros. EARLE, Ingeniería de Alimentos. También esto lo pueden bajar del internet. Robert Mott, Mecánica de Fluidos. También esto lo pueden bajar ustedes, el PDF en internet. El semestre anterior dimos los libros en PDF, pero este semestre quisiera que ustedes lo bajen, porque también quiero que ustedes, el saber hacer, saber ser, ustedes mismos suficientes por sus propios medios, el saber ser. Y si tuvieran algún problema,
no lo pueden bajar o no lo pueden conseguir, consulten a sus compañeros del anterior semestre, tienen 30 libros de operaciones unitarias que se ha dado, ¿no? Y entre esos está justamente el Robert Mott, lo tiene. Pero eso sería la manera más fácil, ¿no? La manera más fácil. Bien, vamos a hacer aquí una pausa y en 40 minutos, digo, en 5 minutos, volvemos nuevamente.